las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder de los violentos. Ella conoce las historias de miseria donde hay interrogantes, Emma trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos. Proyecto financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hoy presentamos Las lecciones de la reconciliación, la historia de Gloria. Con palabras, con trabajo y berraquera y no apuntando con un arma. Volver a empezar de nuevo, quiero comenzar de cero. Demostrarme que si puedo, quisiera decir lo siento. Te pido perdón, dame la mano que abre el corazón. No será en vano, quiero volver a soñar. Quiero que sepas que he cambiado. Pido perdón. Doña Gloria, ¿cómo está? Hace días que no nos veíamos. Ay, doña Emma, qué alegría verla. Es que a mí me encanta venir a este mercadito de los sábados. Recuerdo cuando vivíamos en el campo, todo tan fresquito, ay, tan bueno. Y que mi hija, ¿cómo le va a la guardería? Bien, doña Gloria, pues ahí lidiando con los niños y las niñas. A veces no es fácil, pero bueno, también me da mucha felicidad. Doña Emma ha vuelto a esas reuniones a las que me invitó la vez pasada. ¿Cuáles? A la Ruta Pacífica de las Mujeres. Y a esa donde hablamos del perdón y de todas esas cosas. Claro, yo no falto. Y a todas estas, usted que ha vuelto a pensar de ese tema. Pues doña Emma, yo lo eché en saco roto. Pero ¿cómo le parece la vida en las que me pone, ah? Imagínense que la esposa de mi sobrino, la que le conté que quedó viuda y desplazada por la guerra, vino estos días y si viera con la que me salió. ¡Ya voy! Ay, Dianita, ¿qué más, mija? Y ese milagro. Ay, mi hija, por fin me decidí a salir del rancho para venir a visitarla. ¿Cómo ha estado mi hija? Al fin ya se acomodaron, ya están muy instaladitas. Ay, pues vos sabes, Glorita, que no es fácil. Ahí la comadre María Elena nos dio posada y estamos levantando un ranchito con latas y madera al lado de su casa. Con lo que el Octavio y yo habíamos ahorrado antes de que lo mataran, logré pagarle a ella parte de ese terreno y lo otro se lo voy pagando cuando pueda. Ay, mija, esta vida es muy horrible. Y así doña Emma, una vecina mía diciendo que hay que perdonar, no, mijita. Ay, pues Glorita, mira la lección que me dio la vida. ¿Cómo te parece que allá donde vivimos no hay agua? La gente tiene mangueras conectadas de un nacimiento que viene de arriba. Entonces lo que nos estaba tocando era caminar y caminar 2 horas para ir por el agua y a lo sumo uno lograba cargar 2 baldecitos nada más. Ay, todos los días lo mismo, qué cansancio. Todos los días. Pero resulta que don Héctor, que es un vecino que tiene una manguera conectada, nos dio permiso para coger el agua de ahí. Querido el vecino. Sí, muy querido, pero eso no es todo. Empezamos a conversar porque él también está recién llegado. Y en una conversada con él nos contó que él había estado en un grupo armado por 8 años y que se había dado cuenta que ese no era el camino. Entonces se había reintegrado. Pero se dio cuenta como tardecito, ¿no? Ay, Glorita, si viera todo lo que nos contó. A mí se me encogió el corazón. Porque él se fue pensando en cambiar este país, que la salida armada ayudaría a mejorar las condiciones de los más pobres. ¿Sí? ¿Y ellos no se van pues por la plata? No, todos los casos son diferentes. Pero ¿a quién le va a gustar estar en el monte aguantando hambre, frío, lejos de todo, escondido? No, yo con ese testimonio pensé que nada en la guerra es justo, como no es justo que me hubieran matado al Octavio. Pero cuando uno conoce el alma de la otra persona, comprende otras cosas. ¿Cómo así, Diana? Entonces te dio pesar del que hubiera podido ser el asesino de tu marido, o sea, de mi sobrino, de mi Octavio.
Pues mija, es que hay que pensar en que la guerra es un camino equivocado y que ahora nos toca es construir la paz. Y yo sí quiero otra historia para mi hija. Figúrese, doña Emma, con las que me salió la propia Diana. Y doña Gloria, es que si usted ve las noticias, hay mucha gente que está en contra de la paz, pero son sobre todo los que no han sufrido la guerra. Esos hablan, hacen marchas, sabotean el proceso, pero las víctimas, las que realmente tienen el dolor y el sufrimiento, las que le han puesto los muertos a esta guerra, esos no quieren más guerra y están dispuestos al perdón, a la reconciliación. Pero eso no quiere decir pues que todo quede en la impunidad ni en el olvido, no. Fíjese bien que esa diferencia es importante. Sí, doña Emma, porque yo he oído que las víctimas están organizadas y hacen disque comisiones de la verdad y no sé qué más cosas para conservar la memoria. Por eso le digo, mi hija, hay que escuchar las voces de las víctimas y hay que apostarle y construir un país que responda por su historia, pero que quiera construir otra en paz. Se devuelve, construyamos el mañana, paso a paso y hasta el cielo. Volver a empezar de nuevo, quiero comenzar de cero, demostrarle que sí puedo, quisiera decir lo siento. Volver a empezar de nuevo, quiero comenzar de cero, demostrarle que sí puedo, quisiera decir. Saludamos a la audiencia de la emisora Zona Radio del 88.4 de la FM. Estamos en el programa Emma tiene un dilema, desarrollado por la Corporación Educativa Combos. Acabamos de escuchar la segunda parte del programa Perdón y Reconciliación. En el primer encuentro estuvimos conversando con nuestra amiga y compañera María Teresa Luna. Ella nos hizo como un breve acercamiento a elementos filosóficos en torno al perdón, a la reconciliación, a ese reto que tenemos como país de acercarnos a la paz, también pensando desde esos dos conceptos. Y hoy tenemos como invitada a Gloria María Bustamante. Gloria hace parte de la Corporación Educativa Combos, desde la Coordinación de Investigación. Es socia fundadora de la corporación y hace un tiempo desde Combos venimos trabajando el tema del perdón, la reconciliación y la paz con algunas investigaciones en algunos proyectos. Bueno, y con Gloria hoy vamos a compartir un poco esos elementos finales que nos deja este audio, esa pregunta por cómo perdonar, cómo reconciliarnos con aquel que nos hizo o aquella que nos hizo daño. Gloria, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Rico estar aquí compartiendo con todos y todas que nos escuchan. Bueno, Gloria, arranquemos un poquito conversando en torno a ese reto que acabo de nombrar del perdón y la reconciliación. ¿Cómo visualizarlo pues en este momento, en esta coyuntura de país que estamos viviendo? Bueno, ese es un reto. Para hablar de ese reto tendríamos que hablar primero de qué significa el perdón y la reconciliación, porque cuando uno piensa en el perdón, piensa, por ejemplo, si el perdón es un sentimiento, o es una acción, o es una decisión, ¿cierto? O es una emoción. Y yo creo que el perdón es una acción, pero que tiene detrás una emoción y que conlleva, por supuesto, una decisión de perdonar o no hacerlo. Y cuando hablamos de todo eso, pues lo que queda en claro es que las emociones están muy presentes en este proceso en el que estamos viviendo como país en este momento. Por eso uno escucha opiniones de todos los lados, opiniones que dicen que no, que hay que votar por el no a la paz, al proceso, a los acuerdos mejor, pero también hay posiciones por el sí. Este país está muy dividido y es sobre todo porque es que el proceso de paz que implica perdón y reconciliación, pues es ante todo un proceso emocional.
Entonces eso hace que se presenten esas divisiones. También hay, por supuesto, detrás del concepto del perdón y la reconciliación está el concepto de justicia. Entonces, digamos que lo que está a la base de toda la reflexión es: realmente vamos a tener paz, pero tendremos justicia. Y ese cambio de la justicia ordinaria a una justicia transicional, a una justicia diferente, pues crea muchas dudas y muchas preguntas. Y yo creo que la mayoría de la población no ha entendido que sí va a haber justicia, pero que ya es una justicia distinta, que no es la justicia que nos enseñó la religión de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, que tú tienes que pagar la deuda de acuerdo al daño cometido, sino que aquí digamos que hay un tipo de justicia distinta, donde hay verdad, donde tiene que haber reparación, donde tiene que haber garantías de no repetición, pero es un concepto de justicia distinto, que no es simplemente la cárcel y que los vamos a meter a la cárcel para que se pudran ahí, sino que hay también la posibilidad de transformación, de reparación. Y bueno, eso me parece que eso es un punto muy central a la hora de pensar si uno está de acuerdo o no con lo que se está negociando. Gloria, tú nombras el tema de las emociones, o sea, las emociones que están alrededor del perdón. Hablemos un poquito como de esas emociones, porque cuando encontramos, como nos acercamos a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las personas que han sido víctimas, encontramos que hay una mayor disposición al perdón, distinta, por ejemplo, a las personas que tal vez no hemos estado directamente afectadas por alguna de las expresiones de la violencia. Entonces, como que podamos extendernos un poquito más en el tema de las emociones que están alrededor del perdón. Bueno, aparecen muchas emociones. Aparece una emoción que creo que está en el centro, es la emoción de la simpatía no como la conocemos popularmente, como de me gusta o no me gusta esto, me caes bien, o me caes bien, que digamos que es como una simpatía popularmente trabajada muy desde la estética, lo bonito, lo feo, lo que me agrada, lo que no me agrada. No, aquí la simpatía de la que hablan autores como Martha Nussbaum, etcétera, es eso que conocemos también popularmente como ponerse en los zapatos del otro, o sea, ser capaz de imaginar que si a mí me hubiera tocado una vida parecida, ¿yo qué hubiese hecho? O sea, esa pregunta ya nos pone ante, digamos, ante una realidad distinta y ante una posibilidad de comprender lo que la otra persona hizo. Comprender entre comillas porque también resultan incomprensibles, o sea, los crímenes de guerra resultan incomprensibles o injustificables, ¿cierto? Porque son crímenes en su mayoría de lesa humanidad y eso no tiene justificación. Pero cuando uno se hace la pregunta tratando de estar del otro lado, pues aparecen otras respuestas. Entonces, esa es una emoción, la simpatía, una emoción política que es muy importante trabajar con las personas, con los niños, niñas, mujeres, con la gente en estos momentos, como ser capaces de avanzar un poco y ponerse en el otro lugar. Aparece también, por supuesto, la indignación como un sentimiento que lo que genera es la búsqueda de dignidad de las víctimas, y en eso digamos que hay una pequeña capa de la población, sobre todo quienes trabajamos con víctimas en desarrollo social, que lo que estamos buscando es que, por supuesto, esos acuerdos dignifiquen a las víctimas, y creo que es la primera vez en todos los acuerdos de paz firmados en el mundo que las víctimas están al centro de la negociación. Yo creo que eso es una cosa muy importante y que hay que rescatar en estos acuerdos. Entonces, detrás de eso aparece esa emoción también de la indignación, pero hay muchas otras emociones, o sea, la rabia, la tristeza, justificadas, por supuesto, y que yo creo que lo que tendríamos que hacer con esas emociones, Martha Nussbaum habla de cultivarlas. O sea, no es solamente que a mí como espectadora, entre comillas, de la guerra, es decir, como que a mí no me ha tocado padecer
el homicidio de alguien cercano. Me ha tocado otro tipo de padecimiento, pero ese no. Como espectadora, pues yo tengo unas emociones con respecto a lo que presentan los medios de comunicación, que tampoco son neutrales, digamos, que también tienen unos intereses en todo esto, y creo que las cosas que más ha afectado el proceso de paz son los diversos intereses, sobre todo intereses políticos que se mueven alrededor del proceso, y dejando un poco de lado el interés por las víctimas, el interés de terminar una guerra que ya lleva más de 60 años, que es la guerra más larga de todas las que se han negociado, con el mayor número de víctimas, casi hablamos de 8 millones de víctimas en este país. Entonces, esos intereses políticos han hecho que tome, digamos, como otras características la negociación. Pero volviendo al tema de las emociones, yo como espectadora puedo sentir unas emociones con la información que tengo. Pero cultivar las emociones es también cultivar la solidaridad, es también cultivar esa simpatía de la que hablaba, y yo creo que para poder perdonar y reconciliarnos como sociedad, ya no pensando solamente en la reconciliación como un tema individual, sino colectivo, tendríamos que cultivar esas emociones. Gloria, en el audio, en el dramatizado pues que acabamos de seguir, que son 3 capítulos, ¿cierto?, contando la historia como de las preguntas que nos genera hacer pues el perdón y la reconciliación, en uno de esos dramatizados se nombra, a propósito de las emociones, que al que perdonamos es al equivocado, ¿cierto?, a la persona equivocada, y no el hecho, porque el hecho, ya lo has dicho, es incomprensible, es injustificable, es innombrable, y sería muy interesante que revisáramos también cómo esas emociones que tú dices que hay que cultivar, pues pueden continuar sintiéndose, porque uno por perdonar no necesariamente deja de sentir rabia o deja de sentir miedo a que el otro o la otra vuelva a cometer pues un acto de equivocación. Bueno, pero sí, como esa posibilidad de pues reconocer que las emociones se mantienen, pero aún así podemos pues perdonar al equivocado. Entonces que expliquemos un poquito más, porque María Teresa nos lo había contado en el audio pasado, como esa diferencia entre lo que se perdona, esa pregunta por el perdón de lo imperdonable. Hay delitos que son demasiado difíciles de comprender, entonces como que podamos ampliarnos un poquito ahí. Sí, bueno, tú tocas un tema muy importante, porque es que el perdón, lo primero que hay que decir es que el perdón no implica ni falta de justicia, o sea, ni impunidad, ni olvido, esas dos cosas. Perdón no es ni impunidad ni olvido. Es más, el perdón requiere la memoria para poder uno saber qué es lo que está perdonando. Entonces no es que renunciemos a la memoria para perdonar, no, la memoria siempre estará presente, y hay que traer esos actos y hacerle justicia a esas personas muertas, desaparecidas, torturadas, con la memoria, ¿cierto? Y eso nunca se nos puede olvidar como sociedad, para no volverlo a repetir, entre otras. Pero entonces ese concepto del perdón es también muy subjetivo. Por eso tú encuentras cuando revisas acerca del perdón y estudias un poco sobre el tema, encuentras muchísimas visiones y enfoques acerca del perdón. Entonces hay quienes hablan como Riquet del perdón difícil, o el perdón de lo imperdonable, o sea, cosas que se hacen imperdonables porque no tienen justificación ni explicación. Y por eso aparece también por ahí una clasificación de los tipos de perdones. Entonces aparece, por ejemplo, el perdón incondicional, donde las víctimas abogan también por el derecho a olvidar o a no saber más, ¿cierto? Que es como una concepción un poco distinta a la que trabajamos las organizaciones sociales, pero pues también sucede. Y es un perdón que dice: yo perdono sin condiciones. A mí no me importa si el agresor pide disculpas, se arrepiente, promete no repetirlo, dice la verdad. No, yo perdono por encima de todo, y sobre todo perdono para cerrar mi herida, ¿cierto? Ese es el perdón incondicional. Aparece por ahí otro tipo de perdón que lo nombran como el perdón redentor, que es un perdón muy, muy nacido como de la fe católica o cristiana,
Y lo que dice es, yo perdono porque yo quiero salvar al agresor, o sea, yo quiero darle la posibilidad a ese ser humano a que se transforme, a que cambie para que pueda, digamos, entre comillas, entrar al reino de los cielos. Es como un perdón salvífico. Y hay otro perdón que es el perdón condicional. Entonces, por ahí mucha gente, y popularmente tú escuchas mucho esa frase de perdono pero no olvido, ¿cierto? Entonces, ese perdón condicional es el que trae la memoria, es el que pide la verdad, saber qué pasó, por qué pasó, dónde están los cuerpos, el que pide garantías de no repetición. Entonces, es un perdón que está condicionado. Casi que se hace una transacción entre el perdón y la reconciliación. Entonces, yo te perdono si tú dices la verdad, si tú haces esto o aquello. Y hay otros enfoques que incluso están en contra del perdón mismo, que dicen el perdón es imposible. Y en el perdón lo que sucede es que se voltea la torta, digamos que el victimario, como ya es el que va a perdonar, tiene el poder de hacerlo, entonces ya el poder que estaba en el victimario. Perdón, dije victimario, es en la víctima, el perdón que estaba en el victimario, lo trae ahora la víctima, que es la que puede perdonar, y el victimario, digamos, tiene una condición menor para poder ser perdonado. Entonces hay quienes dicen, Marta Nussbaum, vuelvo a nombrarla, dice que no se debería hablar de perdón porque se establece una relación de poder inequitativa. Y ella habla más de generosidad, como de tener un sentimiento de generosidad para poder albergar a ese que me hizo daño y poder, digamos, reconciliar. Entonces, mira, hay muchas visiones, muchos enfoques, pero a la final de todo eso, digamos, en términos ya de la cotidianidad, pues va a entrar mucho a jugar la historia personal, la historia cultural, la clase social, para poder construir de nuevo, digamos, esos tejidos sociales, pues por lo menos vivir en paz sin matarnos, porque ya sabemos que los acuerdos no van a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad, que es un poco lo que le están pidiendo las personas que están votando o queriendo el no, que le piden al proceso toda suerte de cosas, o sea, todo lo que no hemos resuelto en 1000 años, que lo resuelva el proceso, y no lo va a resolver. O sea, pero bastaría con que nos dejáramos de matar para poder resolver las cosas importantes y los pendientes que tenemos como sociedad. Bueno, Glory, creo que nos quedan más preguntas que respuestas también en este tipo de temas. Creo que para la audiencia que nos escucha también es un reto. Este reto es de todos y de todas. Es necesario empezar a plantear con los niños, con las niñas, con las personas que están a nuestro alrededor el tema del perdón y la reconciliación. Por lo menos hacer la pregunta para saber también cómo nos vamos confrontando con esas situaciones que son del día a día, que son del cotidiano, ¿cierto? Este es un país que nos pone pues como de frente a muchas situaciones dilemáticas que confrontan. Entonces estos temas seguirán pues como vigentes por ahora en nuestras vidas cotidianas. Agradecerte muchísimo la asistencia a este programa y esperamos a nuestra audiencia para continuar generando como las preguntas pues como en los espacios donde estamos. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, gracias.